Buenos días, queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Aquí estamos en mi cuarto de oración. Este es un cuarto de oración que tengo yo preparado aquí en mi casa. Hoy vamos a hablar del linaje del anticristo. Bueno, vamos a primeramente dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, vamos a orar a Él. Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor, por un día más de vida, por un día más que puedo predicar tu palabra, Señor Jesús. Para mí es un privilegio hablar de tu palabra bendita. Perdónanos, Señor, lávanos con tu sangre y que lo que vayamos a abordar sea para darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo. Que esta revelación, que esta manifestación sea para darte solamente la gloria a ti. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar del linaje del anticristo. Sí, queridos hermanos, continuando la prédica del día domingo en la iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría. Bueno, el día domingo hablamos sobre los dos jinetes. Hablamos de Apocalipsis 6:1, ¿sí? Y Apocalipsis justamente es un libro profético y simbólico. Y habíamos abordado que en Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos, lo estoy haciendo de memoria, a sus siervos, que Dios le dio para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Entonces, la revelación, la palabra revelación, queridos hermanos, habíamos enseñado en el anterior estudio bíblico que la palabra revelación viene del griego apocalipsis, que significa quitar el velo o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La revelación misma. La manifestación misma. Habíamos abordado esta palabra, ¿no? Apocalipsis, que significa la revelación y la pertenencia que esta revelación justamente es de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hemos abordado, lo hemos hablado, y ahora vamos a continuar esta parte, lo hemos analizado. También hemos analizado Apocalipsis 1:3, como dice, bienaventurados los que leen y los que oyen, lo estoy diciendo de memoria, bienaventurados los que leen y los que oyen la profecía, porque el tiempo está muy cerca, ¿no? Bienaventurados los que leen y los que oyen y guardan las cosas escritas, dicen, porque el tiempo está cerca, ¿no? Apocalipsis 1:3. Ya hemos abordado estos temas justamente, ¿no? ¿Por qué predicar Apocalipsis? Muchas personas, muchos pastores no lo están haciendo porque generalmente dicen no tengo miedo o le da miedo a la gente. Cuando la palabra del Señor dice más bien son bienaventurados, en el griego la palabra bienaventurado viene del griego dichoso, las personas que estudian, leen y sobre todo guardan las cosas que en ella están escritas. Entonces esto es muy, pero muy importante, queridos hermanos. Ahora vamos a hablar del linaje del anticristo. Y no he querido abordar mucho en el estudio bíblico porque es algo profundo, les dije el domingo, de hablar del linaje del anticristo. Es algo, el anticristo tiene un linaje, ¿no? Entonces eso lo hemos ido viendo. Ahora vamos a Apocalipsis 6:1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el anticristo, señores. El anticristo vendrá diciendo paz y seguridad. Y esto es muy importante. A no confundirse, porque muchas personas dicen, no, creen que este primer jinete
es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es verdad. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo lo van a encontrar en Apocalipsis 19:11. Y esto es muy importante entender, porque el anticristo es un imitador inicuo, es un imitador impío de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante recalcar. A partir de esa situación, a partir de esa relación, vamos a hablar de diferentes características del anticristo y del jinete blanco. No voy a hablar en esta ocasión de la paz y seguridad, ya lo hemos hecho en el domingo, por lo menos hemos dado algunos pincelazos en el estudio bíblico del día domingo, pero ahora voy a hablar, mire, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. El que lo montaba, el jinete que montaba al caballo, entre comillas blanco, tenía un arco. Entonces, muy importante entender. Y ustedes me dirán, ¿por qué, pastor, usted hace el análisis en el griego koiné, en el original, la palabra del Señor? Porque justamente la hermenéutica te va a pedir que te vayas a 5 versículos para sacar una interpretación bíblica y irte al original. Pero es más, hay ocasiones en la hermenéutica donde te va a pedir, hay cosas taxativas, hay cosas muy obvias. Por ejemplo, Mateo 28:19 te va a decir, id de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice id es un mandamiento, señores. Y cuando se hace este mandamiento no se necesita ir más versículos, sino es algo muy claro en esta ocasión, ¿no? En este sentido, en este punto la hermenéutica te va a decir, no necesitas ir a más versículos porque está muy claro ya en este versículo lo que quiere decir la palabra del Señor, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, hoy vamos a analizar el linaje del anticristo. Dice, y mire, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Si hay alguna pregunta al vivo lo podemos hacer también. Tenía un arco. La palabra arco viene del griego estéfano. Estéfano. ¿Y qué significa y por qué debemos analizar el arco? Señores, el arco, el estéfano, simboliza el linaje, la corona arquetípica universal. Vamos a empezar un poco a desglosar un poco esto. Pero ¿a qué me refiero con arco? Primeramente, el arco estéfano que el anticristo tiene, no tiene una flecha. Es el primer tema de análisis. Segundo, ¿por qué no tiene una flecha? El teólogo Samuel Pérez Míos dice porque justamente no va a venir con guerra el anticristo, sino va a venir diciendo paz y seguridad. Pero para el ocultismo, y esto un poco voy a hablar ahora de ocultismo, para analizar este punto. Y esto un poco lo vamos a entender. Para el ocultismo, y esto hay que analizar, muy importante, para el ocultismo, ¿qué es el arco? ¿Qué simboliza sobre todo el Cristo imperial? Y ahora voy a empezar a analizar este libro. Y este libro es un libro ocultista. Este es un libro satanista. Y se llama Imperium Universalis, dice en latín, ut Lucifer lux oriens, lucero del alba, ¿no? Y este es un libro del círculo de fraternidad de los luciferinos. ¿Ya? Miren que es un punto muy importante de analizar el linaje del anticristo,
Pero, a ver, vamos a basarnos en este libro y nos vamos a dar cuenta que todo lo que dice la palabra del Señor es cierto. ¿Pero por qué además? Porque además el satanismo está muy de acuerdo con lo que dice la profecía bíblica. Imagínense el nivel de intelectualidad, el nivel de profecía bíblica que tiene el Apocalipsis, que aún los satanistas están de acuerdo que va a venir un hombre para hablar de paz y seguridad. Pero hoy vamos a hablar del linaje del anticristo. Bueno, en las primeras páginas del libro vamos a empezar a hablar justamente de la transmisión gnóstica de espíritu a espíritu. Me explico un poco más. Cuando se habla del anticristo, cuando se habla del linaje del anticristo, tenemos que entender algo muy claro para hacer el análisis. Lo voy a leer en la página 11. Dice: Ut Lucifer lux oriens antelogium, independientemente de la transmisión gnóstica de espíritu a espíritu, existen verdades y realidades espirituales que no se pueden transcribir por la misma limitación del sistema de escritura, por letras y palabras, que como uno de los métodos de registro y transmisión de conocimientos aún pervive en toda cultura humana y que cada vez es más lento y primitivo conforme al idioma evolucionan modernamente hacia más sinónimos y tipos gramáticos, semánticos innecesarios, y mucho peor cuando el idioma llega a fragmentarse en otros de menor calidad. Voy a analizar y lo voy a desnudar al diablo con sus mismos libros de ocultismo. Escúchenme bien. Independientemente de la transmisión gnóstica de espíritu a espíritu, para el satanista, señores, hay un conocimiento transmitido gnóstico. Y ustedes me dirán, Pastor Nelson, ¿qué es el gnosticismo? El gnosticismo es llegar a la salvación, a la salvación o al conocimiento pleno por medio del conocimiento. A eso se llama gnosticismo. La palabra gnosis en el griego significa conocimiento. O sea, y este conocimiento es transmitido de espíritu a espíritu, dice este libro de ocultismo. Mira que al diablo lo vamos a desnudar. Ahora, este conocimiento, dice este libro de ocultismo, ha sido transmitido de un conocimiento gnóstico, pero este conocimiento gnóstico de espíritu a espíritu, de brujo a brujo, de satanista a satanista, dice, no puede ser transmitido con una letra, o no puede ser transmitida con una letra o con una escritura, sino debe ser transmitida de espíritu a espíritu, pero a través de la sangre pura, y la sangre, o sea, una sangre pura de la misma simiente de la serpiente. Eso es importante. Ahora, aquí hay una pregunta al vivo, dice salvación. ¿Acaso el gnosticismo puede salvar? Para el gnosticismo, para los satanistas, la salvación sí existe, pero una salvación basada en sí mismo, una salvación basada en el conocimiento, una salvación basada en la iluminación, pero en sí mismo, en la elevación del espíritu. Eso es importante. O sea, el gnosticismo te va a plantear que la salvación no puede plantearse en un hombre, no puede plantearse en una religión
o en Jesús, no. La salvación se llega por la elevación del espíritu de uno mismo y sobre todo por el linaje que tú puedas tener, ¿no? Es por eso que el satanismo es una religión discriminatoria. Cuando la palabra de Dios te dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino somos todos uno en Jesucristo. Ahí ya Pablo te dice, el cristianismo no es discriminatorio. El satanismo sí es discriminatorio, sin embargo, porque el gnosticismo, en el gnosticismo, cuando se transmite conocimiento de espíritu a espíritu, necesariamente tiene que haber un linaje. Necesariamente tiene que haber un linaje, una sangre pura. Es por eso que los Illuminati no tienen que tener una sangre pura. La masonería, por supuesto, puede ser quien sea masón. Y eso es algo claro. No. Pero para llegar a los grados altos de ocultismo, tú tienes que tener una sangre pura, ¿no? Entonces, eso es lo que te plantea el satanismo. Pero miren la situación ahora que vivimos. Más bien y diferentes grupos, hasta feministas, que en el fondo son grupos ocultistas, pertenecientes sobre todo a la Wicca diánica. Y nadie lo quiere decir esto. Nadie lo quiere decir, pero yo les voy a decir. Muchos grupos feministas son grupos ocultistas en el fondo. Y eso es lo que la gente a veces no percibe. ¿Por qué los grupos feministas sobre todo atacan al cristianismo y le tildan de machista? Le tildan de machista. O sea, construyen una narrativa. Una narrativa construyen. Y esta narrativa es decir que el cristianismo es una religión machista. Cuando Gálatas 3:28 más bien te dice, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino todos somos uno en Jesucristo. ¿No? Al parecer no han llegado a comprender este versículo. Sin embargo, le dan una narrativa de machista y además le dan una narrativa de que han venido a destruir la cultura, sobre todo las culturas indígenas, construcciones narrativas que salen del ocultismo. Yo les puedo mostrar diferentes libros de ocultismo con lo que plantean los ocultistas, con lo que se plantea supuestamente con el concepto de la descolonización. Y exactamente es lo mismo. Tienen la misma narrativa. Ahora, en el gnosticismo y sobre todo en el satanismo te plantea la salvación para las personas que pueden ser a las que se elevan o que tienen un linaje superior, ¿no? Entonces, el anticristo tiene que tener una iluminación, es más, tiene que iluminar él al mundo entero para dar una salvación, un evangelio de salvación. Pero el evangelio de salvación del anticristo es un evangelio de bendición en bienes materiales, de bendición en salud, en bendición en cosas que el mundo o el anticristo te puede ofrecer, ¿no? Por eso viene con un mensaje de salvación material, de salvación económica, de salvación aún en salud. No se olviden que Elon Musk en este tiempo está planteando, ya se está trabajando esto y ya lo están haciendo, implementación de la marca del anticristo. Y esto lo quiero decir hoy, el año 2023, mes de junio, 7 de junio,
La marca del anticristo va a ofrecer que la gente económicamente esté bien, que la gente sea sana del cáncer y de cualquier enfermedad incurable como el SIDA y cualquier enfermedad. Eso va a ofrecer el evangelio del anticristo. Va a ofrecer una seguridad en salud, una seguridad económica, va a ofrecer eso. Pero la persona que debe ofrecer ese evangelio de salvación, un evangelio de salvación, un mensaje de salvación económica, un mensaje de salvación en salud, debe ser un hombre que ha llegado a ser la luz del mundo, que ha llegado a tener una relación íntima entre el diablo y el hombre, y a eso nosotros llamamos anticristo. Ofrecen una salvación no del alma, ofrecen una salvación material, gnóstica, satanista. Pero este hombre debe tener un linaje. Este libro que ha sido escrito por un alto grado de ocultismo, alto grado, de grado 33, la persona que ha escrito es el grado 33 de masonería, y que ya está, y que sobre todo tiene otros estudios más. Voy a hablar después del autor. Pero miren lo que dicen: independientemente de la transmisión gnóstica de espíritu a espíritu, el espíritu del anticristo se transmite de espíritu a espíritu. No se transmite, dicen ellos, por medio de una transmisión en letra o gramatical. Se transmite de espíritu a espíritu. Independientemente de la transmisión gnóstica de espíritu a espíritu, existen verdades y realidades espirituales, pero esta transmisión gnóstica de espíritu a espíritu se transmite a través de la misma sangre. Es por eso que la mayor familia poderosa, si ustedes me preguntan cuál es la familia que tiene más poder en los Illuminati, yo les voy a decir la familia Collins. No les voy a decir los Rothschild, no les voy a decir los Rockefeller, no les voy a decir ninguna de esas familias Illuminati que tienen más poder. Les voy a señalar que la familia que tiene más poder son los Collins. Y la familia Collins es la familia que tiene un linaje ocultista y que da margen, escúchenme bien esto, da margen, da línea política, religiosa y en toda índole a los Rothschild y los Rockefeller. Pero si ustedes buscan información sobre la familia Collins, no hay mucha información, excepto lo que pueda hablar Fritz Springmeier. Sin embargo, esta transmisión y este conocimiento es de espíritu a espíritu, pero la familia Collins tiene un linaje puro, pero un linaje que viene desde Nimrod, desde el primer anticristo o desde el primer prototipo del anticristo, que es Nimrod. Y ese linaje viene desde Nimrod, pasa por los linajes de los reyes que han gobernado Europa, de los merovingios, pasa por el linaje también que está hoy en día manejando el Vaticano, que es la familia de los Dimichi. Pasa por todo ese linaje para llegar a un punto crucial de presentar a un hombre como Dios, que se hará adorar como Dios, que es el anticristo. Y el arco en el ocultismo simboliza el linaje que debe tener el anticristo para gobernar el mundo. Esto es muy importante reflexionar. Entonces, miren lo que dicen en este libro. Dice: independientemente de la transmisión gnóstica de espíritu a espíritu,
Existen verdades y realidades espirituales que no se pueden transcribir por la misma limitación del sistema de escritura por letras. Es por eso que no se puede transmitir por un conocimiento o una transmisión gramatical. Es muy importante. Ahora miren lo que dice más aquí adelante en la página 11, en el libro ocultista Imperium Universalis. En latín dice: Christus imperialis et aeternum pactum sanguine. Dice aquí en latín: el pacto de sangre. En latín dice: el pacto de sangre del Cristo universal. Miren, Imperium Universalis, el gobierno universal. Christus imperialis et aeternum pactum sanguine. ¿Qué dice en latín? Cristo imperial y el eterno pacto de sangre. Este libro ocultista te dice que el anticristo tiene que tener un linaje. Y Apocalipsis 6:2 te habla del arco que va a tener el anticristo. Y el arco simboliza para mí el linaje del anticristo, porque el arco simboliza en el ocultismo un linaje. Y ahora, imagínense, Cristo imperial y el eterno pacto de sangre. El eterno pacto de sangre. Este linaje, si ustedes me preguntan, los faraones de Egipto, ¿eran egipcios? Yo les digo, no eran ni siquiera egipcios. Los faraones de Egipto tenían un linaje, el linaje ario. Si ustedes me dicen, los Illuminati también tienen un linaje. Elena Petronila Blavatsky, satanista, dice que los que deben gobernar el mundo es el linaje ario. Y lo estoy diciendo con nombre y apellido. La satanista Elena Petronila Blavatsky, ¿qué dice? Deben gobernar los arios. Pero construyen una narrativa los diferentes movimientos feministas diciendo que el cristianismo es discriminatorio, que es patriarcal, y aún le dan un concepto hasta teológico con las diferentes teologías ecuménicas e interreligiosas, que se han prestado justamente muchas denominaciones metodistas, sobre todo la iglesia metodista a nivel internacional, ha promovido el ecumenismo, pero a partir de diferentes conceptos teológicos de hablar de una conversación entre religiones, pero para preparar la venida del anticristo. Las denominaciones hoy en día se han vuelto el cáncer para los cristianos, porque a partir de las denominaciones viene la construcción de una sola religión a partir del Consejo Mundial de Iglesias. No lo dicen muchos pastores por temor. Muchos pastores de Asambleas de Dios tampoco lo dicen, porque reciben lucro y reciben dinero de las denominaciones. ¿Quiénes son pertenecientes al Consejo Mundial de Iglesias que están preparando la venida del anticristo? Asambleas de Dios, la iglesia presbiteriana, luteranos, bautistas, adventistas, testigos de Jehová. Todos ellos están preparando la venida del anticristo, promoviendo una sola religión. Muchos adventistas no lo saben. Muchos adventistas no lo saben. Pero sus cabezas están promoviendo. La élite, esta casta que ha sido secuestrada, el cuerpo del Señor. O sea, los cristianos han sido secuestrados por diferentes élites y castas, y a nombre de cristianos están promoviendo una sola religión. Pero, ¿qué quiero decirles? Con esto no quiero decir ¿qué quiero decirte? Que tú tengas una relación con Dios.
no con una denominación. No con una denominación. No tienes que tener una relación espiritual con el pastor. No, con Dios, con Jesucristo. Efesios 4:30, ¿qué dice la palabra del Señor? Que la garantía de la salvación es el Espíritu Santo. No es una denominación, no es un pastor, no es ninguno de eso. Es el Espíritu Santo. ¿Y por qué frecuentemente hablo de estos temas? Porque en 1 Timoteo 1:3, ¿qué dice la palabra del Señor? Que es un mandamiento que no enseñan diferente doctrina. Como te mandé, dice, que no enseñan diferente doctrina. Es un mandamiento. No es algo opcional. Allí en 1 Timoteo 1:3 te va a hablar de una oración imperativa desde un punto de vista lingüístico. Y en la oración imperativa es algo que no puedes dejar de hacer. O sea, te está mandando que no se enseñe diferente doctrina. Así como es un mandamiento no matar, no robar, así es un mandamiento que no se enseñe diferente doctrina. Ahora, Christos imperialis ad erum pactum sanguine. Cristo imperial y el eterno pacto de sangre. Señores, en los libros de ocultismo ya se ha estado preparado hace mucho tiempo. Desde que Nimrod ha empezado a promover la Torre de Babel, ya se ha empezado a promover la adoración a un solo hombre. Ahora, continúo. Para salvar dicha limitación existe la obviedad de remitirse al arquetipo universal del idioma. Al arquetipo universal. ¿Qué se entiende en ocultismo por arquetipo universal? El arquetipo universal se entiende por un moldeamiento o un paradigma universal. Cuando te ponen, por ejemplo, diferentes artistas empiezan a hacer el símbolo del triángulo, que significa el 666 para el ocultismo, o diferentes simbología empiezan a poner en diferentes ciudades, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, el Palacio de Gobierno tiene una construcción babilónica. Igual el poder legislativo, donde se simboliza Saturno, que es una simbología, es un arquetipo universal, con la finalidad de preparar a toda persona que vea ese arquetipo, la adoración del anticristo, y sobre todo entender y comprender indistintamente un mensaje al inconsciente, preparando a las personas para la adoración al anticristo. No me sorprende que nos odien a los cristianos y sobre todo a los pastores nos odien y aún nos persigan por hablar estas verdades, porque es la verdad. A eso se llama arquetipo universal. Es una simbología que la mente de todo humano lo puede entender sin importar la lengua, sin importar la cultura, sin importar el lugar donde se viva. A eso se llama en el ocultismo arquetipo universal. He dado un pequeño detalle de lo que es el linaje del anticristo porque hay que seguir avanzando. Hay que seguir hablando. Bueno, este estudio lo vas a poder encontrar en estudios bíblicos online y en la iglesia Ministerio Jesucristo Poder y Sabiduría. Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a estar con una segunda parte hablando justamente de este libro, Imperium Universal, ut Lucifer Lux Oriens Lucero del Alba, que es un libro ocultista y que le da, miren el ocultismo, este libro ocultista le da razón a lo que dice el Apocalipsis. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Paz del Señor.